Él firmó los papeles e inclinó su pluma como si acabara de ganar un billete de lotería, burlándose de mí justo delante de la jueza. Pero entonces la secretaria colocó un sobre negro sellado en el estrado. Cuando la jueza lo abrió, su voz titubeó mientras miraba un número que no pertenecía a la realidad. Él pensaba que este divorcio era su victoria. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el hazmerreír. Mi nombre es Chloe Harris, y durante los últimos 3 años, he sido invisible en mi propia casa. La lluvia golpeaba contra la ventana de un solo panel de nuestro apartamento sin ascensor en un tercer piso en South Baltimore, un ritmo gris e incesante que hacía juego con la pintura desconchada del alféizar. Eran las 7:30 de la mañana de un martes, el tipo de mañana que se sentía húmeda incluso en el interior. El radiador siseaba y rechinaba en la esquina, librando una batalla perdida contra el frío de noviembre, pero Caleb no parecía sentir el frío. Estaba de pie frente al microondas, usando el oscuro cristal reflectante como espejo para ajustarse la corbata. Era una corbata de seda, de un tono carmesí profundo que había comprado hacía 2 semanas, afirmando que era una inversión para su imagen. Alisó el nudo, levantó la barbilla y se revisó los dientes. Parecía un hombre preparándose para una sesión de fotos, completamente fuera de lugar en una cocina donde el linóleo se curvaba en los bordes y el aire siempre olía ligeramente a café rancio y paneles de yeso viejos. No me miró. Había dejado de mirarme de verdad hacía meses. Para él, yo era solo parte del mobiliario, otra cosa desgastada en este apartamento que estaba desesperado por dejar atrás. Necesito que esto esté hecho hoy, Chloe, dijo, con voz plana. Se apartó del microondas y recogió el grueso sobre manila que estaba sobre la encimera laminada. Lo arrojó sobre la pequeña mesa de comedor donde yo estaba sentada, cuidando una taza de té tibio. El sobre se deslizó por la superficie y se detuvo a centímetros de mi mano. Fírmalo, dijo, con una sonrisa burlona asomando en la comisura de sus labios. Has vivido de mí durante suficiente tiempo. Miré el sobre. No necesitaba abrirlo para saber lo que decía la jerga legal en su interior. ¿Habíamos estado dando vueltas a esto durante semanas? Desde que consiguió el enérgico caso de acuerdo que puso su nombre en la lista de candidatos a socios del bufete. El éxito no lo había hecho generoso. Lo había hecho cruel. Le había dado la confianza para descartar las cosas que pensaba que lo estaban lastrando. Dejé mi taza. Mi mano estaba firme. Lo miré, observando el corte afilado de su traje, la forma en que se erguía con una nueva postura artificial. Era guapo de una manera convencional, el tipo de rostro que confiaba en que sus defectos serían perdonados. Pero vi la tensión en su mandíbula. Vi la inseguridad que intentaba enterrar bajo colonia cara y ambición agresiva. ¿Tienes una pluma?, pregunté suavemente. Resopló, un sonido exagerado de molestia, y se palpó los bolsillos. Sacó una elegante pluma estilográfica de plata, otra compra reciente, y la dejó caer sobre los papeles. Hazlo rápido. Tengo una reunión de estrategia a las 9 y no tengo tiempo para cuidar de tus emociones. Destapé la pluma. La punta era de oro, afilada y precisa. Abrí el documento en la última página, saltándome los párrafos que detallaban los bienes que no teníamos y las deudas que él afirmaba que eran mutuas. Encontré la línea marcada para mi firma. No lloré. No le pregunté por qué. No le recordé las noches que pasé despierta ayudándolo a organizar sus expedientes cuando era un asociado abrumado, ni los meses que cubrí el alquiler con mi mísero salario de administrativa para que él pudiera pagar las cuotas del colegio de abogados. Nada de eso le importaba al hombre que estaba de pie frente a mí. Presioné la pluma sobre el papel. Chloe Harris. La tinta fluyó suavemente, oscura y permanente. Caleb me observaba, y pude sentir su decepción. Quería una escena. Quería que suplicara, que lanzara cosas, que le diera una razón para llamarme loca. Necesitaba ser la víctima de una esposa pegajosa e irracional para que su narrativa estuviera completa. Mi silencio le robó esa satisfacción. Sacó su teléfono del bolsillo mientras yo firmaba la copia duplicada. La pantalla se iluminó, reflejándose en su rostro. Su expresión se suavizó al instante, cambiando del desprecio a un tipo de encanto grasiento. Sabía quién estaba al otro lado de ese mensaje. Madison Price.
Tenía 24 años, una asistente legal en su bufete con ojos brillantes y un afán por estar cerca del poder, incluso de su ilusión. Sí, ya me voy, dijo, no a mí, sino dictando una nota de voz mientras tocaba la pantalla. Solo terminando con el último equipaje. Te veo en la oficina. Ponte esa cosa azul que me gusta. Pulsó enviar y volvió a mirarme, deslizando los papeles firmados de debajo de mi mano antes de que la tinta estuviera completamente seca. Comprobó la firma, satisfecho. Por fin, murmuró. Metió los papeles en su maletín de cuero, y el cerrojo se cerró con un chasquido como el de un martillo de pistola. Sabes, esto es lo mejor, Chloe. Nunca ibas a encajar a donde voy. Necesito a alguien que entienda la presión de mi mundo, alguien que pueda seguir el ritmo. Caminó hacia la puerta, cogiendo su gabardina del gancho. Se detuvo con la mano en el pomo, mirándome por última vez. Quería clavar el cuchillo. Necesitaba sentir que había ganado algo más que una simple separación legal. Una vez que el tribunal finalice esto, estarás por tu cuenta, dijo, con voz fuerte, proyectando como si ya estuviera en una sala de tribunal pronunciando un alegato final. Sin pensión alimenticia, sin manutención. Averigua cómo pagar tu propio alquiler. No vengas a llorarme cuando la realidad te golpee. No sigas mi vida, Chloe. Ahora estás en el espejo retrovisor. Me quedé sentada perfectamente quieta, con las manos cruzadas sobre la mesa. Adiós, Caleb, dije. Él sonrió con desdén, decepcionado por mi falta de veneno, y abrió la puerta. El viento húmedo entró en el apartamento, trayendo el ruido del tráfico matutino. Salió y cerró la puerta de un portazo detrás de él. La vibración sacudió el marco de la lámina de arte barata que colgaba en la pared. Escuché sus pasos retirándose por el pasillo, pesados y rápidos, luego el sonido de la puerta principal del edificio abriéndose y cerrándose. El silencio regresó a la habitación, más seguro que el zumbido del refrigerador bajo la lluvia. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lentamente, levanté mi mano izquierda y toqué mi muñeca derecha. Durante años, había llevado una simple pulsera de plata deslustrada allí. Era barata, anodina, algo que una mujer llamada Chloe Harris llevaría. Me la había quitado 10 minutos antes de que Caleb entrara en la cocina. Mi piel se sentía desnuda donde antes estaba el metal. Se sentía ligera. Se sentía como si un grillete hubiera sido quitado. Froté el lugar con mi pulgar, una sensación fantasma de peso levantándose de mí. No estaba guardando algo bajo llave. Estaba desbloqueando quién era realmente. Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina. Vi cómo Caleb aparecía en la acera mojada de abajo. Abrió un gran paraguas negro y marchó hacia su sedán alquilado, pasando por encima de un charco sin mirar hacia abajo. Pensaba que caminaba hacia la libertad. Pensaba que caminaba hacia un futuro donde él era la estrella. Me aparté de la ventana y caminé hacia el pequeño escritorio en la esquina de la sala de estar, el que Caleb llamaba mi estación de pasatiempos. Él pensaba que lo usaba para hacer álbumes de recortes o pagar las facturas de los servicios. Abrí el cajón inferior. Escondido debajo de una pila de viejas revistas de punto había un delgado cuaderno negro. Era corriente por fuera, del tipo que se puede comprar en cualquier farmacia por $2. Lo coloqué sobre la mesa donde acababan de estar los papeles del divorcio. Lo abrí. No había entradas de diario sobre un corazón roto. No había páginas manchadas de lágrimas preguntándose a dónde se había ido nuestro amor. En cambio, las páginas estaban llenas de columnas de datos escritas con mi letra precisa y microscópica. 14 de octubre, 7:45 de la tarde, cena en Le Bernardin con Madison Price. Facturado a la cuenta del cliente, código de gasto genérico 402. Importe, $312. 2 de noviembre. Transferencia de fondos del ahorro conjunto a una sociedad de responsabilidad limitada no declarada. CP Ventures. Importe, $4.500. 10 de noviembre. Correspondencia por correo electrónico sobre la divulgación no autorizada de la lista de testigos del gran jurado. Reenviado a un servidor personal. Pasé la página. Pegadas cuidadosamente en el papel había copias de recibos que él pensaba que había tirado.
Fotografías de mensajes de texto tomadas mientras dormía y una cronología de cada violación ética que había cometido en los últimos 18 meses. Caleb pensaba que yo era una mujer simple que no se le daban bien los números. Pensaba que yo era Chloe Harris, la esposa tranquila que lo necesitaba para sobrevivir. No tenía idea de que le acababa de entregar una pistola cargada a la hija de Elias H. Aistead. Recogí la pluma que había dejado. Tenía tantas ganas de irse que olvidó su nuevo juguete de plata. Pasé a una página nueva. Escribí la fecha, 16 de noviembre. Papeles del divorcio firmados. Cerré el cuaderno. El juego no había terminado con su firma. Acababa de empezar. El mundo actúa bajo la suposición de que el poder grita. Cree que la verdadera riqueza es una torre dorada con un nombre escrito en letras de 6 metros en la parte superior o un director ejecutivo de tecnología despotricando en las redes sociales. A mí me criaron para entender que esas personas son simplemente las ruidosas. El verdadero poder es el silencio. El verdadero poder es la placa tectónica que se desplaza bajo el océano, invisible hasta el momento en que se traga la costa. Mi licencia de conducir dice Chloe Harris. Mi tarjeta de seguridad social, mis cuentas bancarias y el contrato de arrendamiento de este apartamento llevan ese nombre. No es un nombre falso, exactamente. Es uno curado. Es una máscara que elaboré para caminar entre los vivos sin ser consumida por ellos. Mi certificado de nacimiento dice Chloe H. Aistead. Si buscas el nombre H. Aistead en Internet, no encontrarás escándalos ni clasificaciones de multimillonarios. Podrías encontrar algunos obituarios del siglo XIX o un pequeño pueblo en Kansas. No encontrarás a mi padre, Elias H. No lo encontrarás porque pasó 40 años borrando sus huellas incluso antes de dar los pasos. Mi padre no posee marcas de consumo. No vende teléfonos ni coches ni bolsos de diseñador. Elias Aistead posee las cosas que hacen posibles esas otras cosas. Posee las firmas de seguros marítimos que aseguran el 60% de la carga global. Tiene la participación mayoritaria en las cadenas logísticas que mueven grano a través del Atlántico. Posee los derechos minerales de vastas extensiones de tierra en lugares que la mayoría de los estadounidenses no podrían encontrar en un mapa, lugares donde los metales estratégicos para cada batería y microchip se extraen de la tierra. Su riqueza no es dinero líquido en una bóveda. Es la sangre en las venas de la economía global. Es un número tan grande que Forbes no lo incluye porque sus investigadores no saben dónde buscar. Aprendí la necesidad de las sombras cuando tenía 7 años. Hubo una tarde específica que involucró una furgoneta negra, un equipo de seguridad que había sido comprometido y 3 días en los que mi padre no durmió hasta que la amenaza fue neutralizada. Fue un complot de secuestro, sofisticado y aterrador. Después de eso, el edicto fue absoluto. Nos convertimos en fantasmas. Me enseñaron que el dinero es una herramienta, como un martillo o un bisturí, pero nunca una identidad. Mi padre me dijo una vez que si tienes que decirle a alguien que eres rico, ya has perdido la ventaja. Pero la lección más importante que Elias H. Aistead me enseñó fue sobre la condición humana. Dijo que nunca conoces de verdad a una persona cuando estás en un pedestal. La gente te mira con adoración calculada. Sonríen porque quieren algo. Para ver la verdad de un alma humana, debes estar por debajo de ellos. Debes dejar que crean que no tienes ninguna consecuencia. Solo cuando una persona piensa que no vales nada, te mostrará quiénes son realmente. Por eso vine a Baltimore. Por eso me convertí en Chloe Harris. Quería una vida que me perteneciera, no a mi herencia. Quería saber si podía sobrevivir con un salario que requería hacer un presupuesto para la compra. Quería saber qué se sentía al ser elegida por mí misma, no por el imperio unido a mi ADN. Acepté un trabajo como asistente administrativa en Bramwell y Kersey LLP. Era un bufete de abogados de nivel medio, respetable pero ambicioso, lleno de asociados que olían a desesperación y café barato. Mi trabajo era presentar mociones, organizar calendarios y escuchar a los abogados quejarse de sus horas facturables. Era invisible. Era parte del mobiliario. Y fue allí, en el zumbido fluorescente de la sala de fotocopias, donde conocí a Caleb. Él era diferente entonces. O quizás solo quería que lo fuera. Caleb tenía 27 años,
ahogándose en $150.000 de deuda estudiantil y aterrorizado de que iba a fracasar. No tenía los trajes a medida ni las corbatas carmesí entonces. Llevaba camisas de confección que le quedaban un poco grandes en los hombros. Se quedaba hasta tarde todas las noches, no porque fuera importante, sino porque era lento y meticuloso y tenía miedo de cometer un error. Recuerdo haberlo encontrado en la sala de descanso un martes por la noche a las 11. Estaba mirando una máquina expendedora, con aspecto derrotado porque su tarjeta de crédito había sido rechazada por una bolsa de pretzels. Se los compré. $1.50. Me miró con ojos tan desprotegidos, tan agradecidos que se sintió como un toque físico. Nos sentamos en las sillas de plástico y hablamos durante una hora. Me habló de su miedo al fracaso. Me dijo que quería ser un gran abogado, no por el dinero, sino porque quería ganar para la gente que no podía luchar por sí misma. Parecía tan sincero. Parecía un hombre que entendía la lucha. Me enamoré de esa versión de él. Me enamoré del Caleb que me necesitaba, del Caleb que vio amabilidad en una bolsa de pretzels de $1.50. Me casé con él 18 meses después. Firmé el acuerdo prenupcial en el que insistió, un documento estándar para proteger sus ganancias futuras, sin pestañear. Guardé mi secreto. No le hablé del fideicomiso a Istea. No le dije que el reloj barato que llevaba era una pieza de época que valía más que la casa de sus padres, deliberadamente arañado para que pareciera viejo. Quería ser su compañera, no su financista. Quería construir una vida desde la planta baja. Pensé que mi anonimato era un regalo que nos estaba dando. Pensé que era una base de confianza. Estaba equivocada. A medida que Caleb comenzó a tener éxito, la misma normalidad que yo había cultivado se convirtió en su justificación para el resentimiento. Cuando ganó su primer caso importante, no volvió a casa para celebrarlo conmigo. Salió con los socios. Cuando empezó a ganar dinero de verdad, dejó de verme como una compañera y empezó a verme como un ancla. Empezó a ver mi trabajo administrativo no como un trabajo honesto, sino como una falta de ambición. Vio mi frugalidad no como prudencia, sino como una mentalidad estrecha que él había superado. Confundió mi silencio con estupidez. Confundió mi simplicidad con pobreza. Fue una revelación lenta y agonizante. El hombre que una vez me agradeció por una bolsa de pretzels comenzó a criticar la forma en que me vestía para las cenas de su bufete. Empezó a revisar los recibos del supermercado, exigiendo saber por qué gastaba $5 en pan. Empezó a esconder su teléfono. Empezó a usar un tono de voz que reservaba para los camareros y los teleoperadores, un tono de superioridad educada y burlona. Lo vi suceder. Lo vi despojarse de su humildad como una serpiente que muda la piel. No solo dejó de amarme. Se avergonzaba de mí. Necesitaba una mujer que reflejara su nuevo estatus, alguien brillante y ruidosa como Madison Price. Necesitaba un accesorio, no una esposa. Y a pesar de todo, nunca rompí el personaje. Nunca grité, ¿sabes quién soy? Nunca le arrojé un extracto bancario a la cara para callarlo. Me aferré a la lección que mi padre me enseñó. Dejé que creyera que yo no era nada. Dejé que creyera que era débil. Dejé que me tratara como un objeto desechable porque necesitaba estar absolutamente segura. Necesitaba saber que no quedaba nada del hombre que conocí en la sala de descanso. Hoy, cuando deslizó esos papeles del divorcio sobre la mesa, lo confirmó. La prueba había terminado. Caleb había fracasado de la manera más espectacular posible. Pensaba que se estaba deshaciendo de un peso muerto. No tenía idea de que estaba cortando su conexión con la única persona que podría haberle dado el mundo que tan desesperadamente anhelaba. Quería la buena vida. Quería poder. Quería ser intocable. Podría haberlo tenido todo si simplemente hubiera sido un hombre decente. Ahora, no obtendría nada de eso. Me quedé de pie en el centro del silencioso apartamento. El fantasma de su colonia aún flotaba en el aire, un aroma llamado éxito o algo igualmente banal. Cogí mi teléfono, no el modelo barato que usaba cerca de él, sino el dispositivo seguro y encriptado que guardaba en el doble fondo de mi costurero. Marqué un número que no había llamado en 3 años. Sonó una vez. Señorita Istead, respondió una voz.
Era profunda, tranquila y sonaba como caoba vieja. Era Arthur Penaligon, el ejecutivo del fideicomiso familiar Aistead y el único hombre en quien mi padre confiaba completamente. Está hecho, Arthur, dije. Mi voz no tembló. Los papeles están firmados. Ya veo, respondió Arthur. No había piedad en su tono, solo eficiencia. Hemos estado monitoreando la situación como solicitó. El expediente sobre el señor Caleb Vance es exhaustivo. ¿Está lista para proceder con la siguiente fase? Sí, dije. Inicia el protocolo. ¿Y Arthur? Sí, señorita Aistea. Asegúrate de que los documentos de la testamentaría se entreguen en la sala del tribunal exactamente cuando la jueza llame el número del expediente. Quiero que el momento sea impecable. Considérelo hecho. Bienvenida de nuevo, Chloe. Colgué. Miré alrededor del apartamento por última vez. Era una jaula que me había construido, pero la puerta estaba abierta ahora. Había terminado de ser Chloe Harris, la asistente administrativa. Era hora de recordarle al mundo, y a Caleb Vance, lo que sucede cuando despiertas a un gigante dormido. El éxito es una droga, y Caleb Vance no tenía absolutamente ninguna tolerancia a ella. El cambio no ocurrió de golpe. Fue una corrosión gradual, como el óxido comiéndose el chasis de un coche. Comenzó cuando ganó el acuerdo Whitman, un caso de lesiones personales que generó una comisión de contingencia de 6 cifras para el bufete. De repente, el hombre que solía comprobar el precio de los huevos estaba investigando sastres a medida en Italia y leyendo revistas sobre inversión en puros. Empezó a curar su vida, y lo primero de lo que se dio cuenta fue que yo no encajaba en la estética. Recuerdo la fiesta de Navidad de la empresa en el Four Seasons en diciembre. Llevaba un sencillo vestido azul marino, algo elegante pero discreto, comprado en una tienda por departamentos. Caleb llevaba un smoking que costaba más que mi primer coche. Durante toda la noche, me presentó a los socios principales con una sonrisa tensa y de disculpa. Esta es Chloe, decía, con su mano descansando pesada y posesiva sobre mi hombro, apartándome ligeramente de la conversación. Ella mantiene el hogar encendido. No le va mucho la charla legal, ¿verdad, cariño? Se reía, un sonido agudo y practicado, y giraba su cuerpo para sacarme del círculo. Me quedé allí sosteniendo un vaso de agua con gas, viéndolo actuar. Era eléctrico, tengo que admitirlo. Había aprendido a imitar la cadencia de los ricos, adoptando su postura y su confianza fácil. Pero para mí, parecía un niño con los zapatos de su padre. Entonces apareció Madison Price. Tenía 24 años, recién salida de un programa de asistente legal, y ambiciosa de una manera que me aterrorizaba. Tenía el pelo rubio siempre perfectamente peinado y una risa que parecía calibrada para acariciar el ego masculino. No solo entraba en una habitación. Se anunciaba. Caleb, gorjeó, deslizándose hacia él con una familiaridad que hacía vibrar el aire entre ellos. Me ignoró por completo, sus ojos fijos en la solapa de él. Ese pañuelo de bolsillo es genial. ¿Es la mezcla de seda de la que hablamos? Caleb sonrió radiante. De hecho, infló el pecho. Tienes buen ojo, Madison. Chloe aquí pensó que era un poco excesivo, ¿no es así? Me miró, sus ojos fríos. Ella prefiere las cosas más simples. Oh, bueno, dijo Madison, finalmente mirándome con una sonrisa compasiva que se sintió como una bofetada. Algunas personas simplemente se sienten cómodas en segundo plano. Se necesita un cierto tipo de persona para apreciar los detalles más finos del juego. Esa era la dinámica. Yo era el ancla. Ella era el viento. Madison hacía que Caleb se sintiera como un rey. Yo lo hacía sentir como un fraude porque sabía quién era cuando se quitaba el smoking. El abuso pasó de lo social a lo financiero con una velocidad aterradora. Voy a encargarme de las cuentas del hogar, anunció una tarde de enero, cerrando su portátil con un chasquido. No se te dan bien los números, Chloe. Vi la factura de los servicios. La pagaste 2 días antes. ¿Sabes cuántos intereses perdemos al mover la liquidez demasiado pronto? Es ineficiente. Era absurdo. Estábamos hablando de centavos, pero él necesitaba el control.
Necesitaba ser el director financiero de nuestro matrimonio. Si eso te hace feliz, Caleb, dije, manteniendo mi voz neutral. No se trata de felicidad. Se trata de estrategia, me corrigió con condescendencia. Necesito aprovechar nuestro flujo de caja. Tú solo ocúpate de las compras y trata de mantener el presupuesto bajo. Voy a ponernos en una asignación estricta. La ironía era sofocante. A mí, que había sido entrenada por los mejores contables forenses del mundo para rastrear activos en 3 continentes, me estaban poniendo una asignación un hombre que acababa de alquilar un Porsche que apenas podía permitirse asegurar. Pero lo dejé hacer. Le entregué las contraseñas. Dejé que criticara mi compra de detergente genérico para la ropa. Y mientras él jugaba al pez gordo, yo empecé a observar. Él pensaba que porque había cambiado las contraseñas, yo estaba fuera. No sabía que había instalado un registrador de pulsaciones de teclas en nuestro ordenador de sobremesa, compartido 6 meses antes, disfrazado de una actualización de controlador para la impresora. Cada noche, mientras él dormía, yo revisaba los registros. Vi los correos electrónicos a Madison. Empezaron como bromas de trabajo, plazos, fechas de juicio, pero rápidamente degeneraron en confesiones nocturnas. Ella no me entiende como tú, escribió a las 2 de la mañana. Siento que me estoy asfixiando en la mediocridad cuando estoy en casa. Vi las facturas de los restaurantes, $300 por sushi un martes cuando me dijo que estaba trabajando hasta tarde en una deposición. Un viaje de fin de semana a un spa en Virginia, catalogado como un seminario de desarrollo de clientes. Pero la verdadera puñalada por la espalda llegó en febrero. Estaba cotejando nuestros documentos fiscales cuando encontré una discrepancia en su informe de crédito. Había una consulta de un banco que no reconocía. Profundicé más, usando un acceso secreto al registro de empresas del Estado. Un truco que Arthur me había enseñado cuando tenía 19 años. Lo encontré, Vance Strategic Holdings LLC. Era una empresa fantasma constituida hacía 4 meses. Y cuando saqué los artículos de incorporación, se me heló la sangre. Se había puesto a sí mismo como gerente. Pero como garante, la persona cuyo crédito se utilizó para asegurar la línea de crédito empresarial inicial de $50,000. Había utilizado un nombre específico, Chloe Harris. Había falsificado mi firma. Había usado mi número de seguridad social. Había agotado sus propias tarjetas de crédito comprando trajes y cenas para Madison, así que había robado mi identidad para financiar su aventura y su ego. Me estaba endosando su deuda, preparando un escenario de chivo expiatorio. Si el bufete fracasaba o si lo pillaban, la deuda estaría a mi nombre. Me senté en la oscura sala de estar, el brillo de la pantalla del portátil iluminando la mentira. La mayoría de las mujeres habrían gritado. Lo habrían despertado. Le habrían tirado el portátil a la cabeza y habrían exigido el divorcio en ese mismo momento. Yo no. Sentí una extraña y helada calma sentarse sobre mí. Esto ya no era un matrimonio. Era una transacción que había salido mal. Y en los negocios, cuando un socio intenta estafarte, no te pones sentimental. Lo liquidas. Guardé los documentos en una unidad de nube encriptada. Hice capturas de pantalla de las firmas digitales. Rastré el flujo de dinero desde la línea de crédito hasta su cuenta personal de PayPal y de ahí a joyerías y hoteles. Construí el expediente. Me convertí en una máquina. A la mañana siguiente, le serví el café tal como le gustaba. Aquí tienes, dije, colocando la taza en la encimera. Apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Recogiste mi ropa de la tintorería? El traje azul tiene que estar listo para la reunión de socios de mañana. Lo recogeré esta tarde, dije suavemente. Bien. ¿Y Chloe? Me miró, sus ojos entrecerrándose con desdén. Intenta hacer algo con tu pelo. Podríamos encontrarnos con gente. Lo intentaré, dije. Se fue sin un beso. Pasé la tarde asegurando mi propia salida. Moví mis fondos de emergencia personales, la pequeña cantidad que guardaba de mi salario de administrativa, a una nueva cuenta que él no podía tocar. Empaqué una bolsa de emergencia y la escondí en el maletero de mi coche. A las 4, mi teléfono vibró. Era un número que no reconocí con un código de área de Nueva York.
respondí, alejándome de mi escritorio en el bufete de abogados donde todavía fingía trabajar. Hola, señora Chloe Aistead, dijo una voz. No era Arthur esta vez. Era una mujer, aguda y profesional. Soy la secretaria de la Oficina de Sucesiones y Testamentos de Delaware. Llamo para confirmar la recepción de la declaración jurada final sobre el patrimonio de Elias Aistead. Cerré los ojos, exhalando un aliento que había estado conteniendo durante años. Estoy escuchando, dije. La orden de ejecución está lista, continuó la mujer. La directiva final de su padre ha sido procesada. La totalidad del fideicomiso Aistead, incluyendo las subsidiarias marítimas y la cartera de derechos minerales, está lista para ser transferida a su control exclusivo tras la disolución de su estado civil actual. Los abogados tienen el paquete de la testamentaría sellado y marcado como urgente para el tribunal. Gracias, dije. ¿Quiere que se lo enviemos por correo a su residencia? No, dije, viendo a Madison Price pasar por mi escritorio, riéndose de algo en su teléfono. Envíenlo directamente a la jueza. Tribunal de Familia del Condado de Harbour, Sala 4B, mañana por la mañana a las 9. Entendido, señora Aistead. Colgué el teléfono. Caleb pensaba que estaba descartando una carga. Pensaba que me estaba despojando de mi dignidad. Pero mientras lo veía chocar los 5 con un colega en la sala de conferencias de paredes de cristal, riéndose de un chiste que probablemente era a mi costa, supe la verdad. No se estaba divorciando de una esposa. Estaba declarando la guerra a un imperio, y se acababa de quedar sin municiones. Los pasillos del Tribunal de Familia del Condado de Harbour olían a cera para pisos, café rancio y desesperación silenciosa. Era un lugar donde las vidas se diseccionaban y se dividían en porcentajes, donde el amor iba a morir bajo el zumbido fluorescente de la iluminación gubernamental. La mayoría de la gente caminaba por estos pasillos con la cabeza gacha, llevando el peso del fracaso en sus hombros caídos. Pero no Caleb. Llegó como si estuviera asistiendo a una ceremonia de inauguración de un edificio que llevaba su nombre. Estaba sentada en un duro banco de madera cerca de la entrada de la sala 4B, con las manos cruzadas en mi regazo. Llevaba un vestido gris carbón que tenía desde hacía 5 años. Era modesto, ligeramente descolorido en las costuras, el tipo de prenda que hace que una persona se funda con el fondo. Parecía exactamente lo que Caleb decía que era, una mujer sin nada, a punto de perder lo poco que le quedaba. Caleb salió del ascensor con Gordon Slatt, su abogado de alto precio. Gordon era un hombre que cobraba $600 por hora para intimidar a la gente, llevando un traje que costaba más que mi coche. Se estaban riendo. Caleb dijo algo, gesticulando con una mano ancha y expansiva, y Gordon se rió, negando con la cabeza. Parecían 2 viejos amigos dirigiéndose a un campo de golf, no un marido y su abogado llegando para poner fin a un matrimonio. Y entonces la vi. Madison Price caminaba un paso detrás de ellos. No se suponía que estuviera aquí. Normalmente, la otra mujer permanece oculta hasta que la tinta está seca. Pero Caleb estaba tan seguro, tan borracho de su propia narrativa de victoria, que la había traído. Llevaba un blazer de color crema y una falda que era técnicamente profesional pero de corte agresivamente corto. Escaneó el pasillo, sus ojos posándose en mí. No apartó la vista. En su lugar, ofreció una pequeña y tensa sonrisa, la sonrisa de un vencedor. Caleb me vio entonces. No dijo hola. Consultó su reloj, un voluminoso reloj de buceo que había comprado a crédito el mes pasado, y luego se inclinó para susurrarle a Gordon. Su voz no era tan baja como él creía. Hagamos esto rápido, Gordon. Ella no tiene nada que reclamar. Solo quiero el decreto firmado para poder volver a la oficina antes del mediodía. Gordon me miró, sus ojos recorriendo mi vestido sencillo y mis zapatos rozados. Me descartó al instante. No te preocupes, Caleb. Disolución estándar. Sin activos, sin hijos. Saldremos de aquí en 20 minutos. Pasaron junto a mí y entraron en la sala del tribunal. Madison se detuvo al pasar junto a Caleb, su mano se extendió para quitar una pelusa invisible de su hombro. Fue un gesto íntimo, de posesión. Estaba marcando su territorio justo delante de mí. Caleb se pavoneó bajo su toque, irguiéndose un poco más. Me miró,
sus ojos llenos de lástima mezclada con desdén. «Puedes entrar ahora, Chloe», dijo, sonando como un padre decepcionado. «Acabemos con esto». Me levanté. Mis piernas se sentían fuertes. «Ya voy, Caleb». La sala del tribunal estaba fría. La jueza Marlo Carter estaba sentada detrás del alto estrado, con aspecto aburrido. Era una mujer de unos 60 años con gafas afiladas y el comportamiento de alguien que había oído todas las mentiras que un ser humano puede contar. Tenía una pila de expedientes delante de ella y una secretaria tecleando rápidamente a su izquierda. Ocupamos nuestros lugares. Caleb y Gordon se sentaron en la mesa de la derecha. Yo me senté sola en la mesa de la izquierda. Madison se sentó en la galería directamente detrás de Caleb, inclinándose hacia adelante para que su perfume llegara hasta él. Caso número 4920, anunció el alguacil. Vance contra Vance. Petición de disolución de matrimonio. La jueza Carter abrió el expediente que tenía delante. Pasó las páginas rápidamente, sus ojos escaneando la falta de complejidad. Veo que tenemos una petición conjunta, dijo la jueza Carter, con voz seca. Sin hijos menores, sin bienes inmuebles, activos conjuntos mínimos. La demandante renuncia a la pensión conyugal. El demandado, es decir, usted, señor Vance, renuncia a cualquier reclamación sobre los efectos personales de la esposa. ¿Es eso correcto? Gordon se levantó, abrochándose la chaqueta. Es correcto, su señoría. Mi cliente solo quiere una ruptura limpia. Hemos acordado un reparto equitativo de la cuenta corriente, que contiene menos de $2.000. Estamos listos para firmar. Caleb estaba reclinado en su silla, golpeando su pluma sobre la mesa. Parecía aburrido. Parecía un hombre que ya estaba pensando en dónde llevaría a Madison a almorzar para celebrar. Señora Vance, la jueza me miró. ¿Está de acuerdo con estos términos? Me levanté lentamente. Sí, su señoría. Sin embargo, está la cuestión del acuerdo prenupcial sobre los bienes privativos. Caleb resopló. Fue un sonido fuerte y feo en la silenciosa sala. Se inclinó hacia Gordon y susurró, está tratando de quedarse con sus cosas de tejer. Gordon reprimió una sonrisa y se dirigió a la jueza. Su señoría, reconocemos el acuerdo prenupcial. Mi cliente no tiene interés en los pasatiempos personales de la señora Vance ni en los pequeños artículos adquiridos antes del matrimonio. La jueza Carter parecía dispuesta a golpear el mazo. Muy bien, si no hay más mociones. En ese preciso momento, las pesadas puertas dobles del fondo de la sala se abrieron. El sonido fue discordante. Todos se giraron. Un secretario del tribunal, sin aliento y sonrojado, se apresuró por el pasillo central. Llevaba un grueso sobre de cuero negro. No era una carpeta manila estándar. Tenía textura, era pesado y estaba sellado con cera roja que había sido estampada con una insignia. Una etiqueta roja brillante estaba pegada en el frente, testamentaría urgente, estado de Delaware. El secretario pasó por alto al alguacil y fue directamente al estrado de la jueza. Disculpe la interrupción, su señoría, dijo el secretario, su voz temblando ligeramente. Esto acaba de llegar por mensajero del Tribunal de la Cancillería de Delaware. Está marcado para su inclusión inmediata en el expediente Vance sobre la distribución de activos. Caleb frunció el ceño. Se inclinó hacia Gordon. ¿Qué es esto? ¿Presentaste algo? No, susurró Gordon de vuelta, con aspecto confundido. Yo no presenté nada. La jueza Carter tomó el sobre negro. Miró el sello. Miró el sello de urgencia. El aburrimiento desapareció de su rostro, reemplazado por una intensidad aguda y concentrada. Cogió un abrecartas y cortó el sello. El sonido del papel rasgándose pareció resonar en el silencio. Sacó una pila de documentos. El papel era grueso, de alta calidad. Empezó a leer. Mientras sus ojos se movían por la primera página, su expresión cambió. Sus cejas se juntaron. Se detuvo, parpadeó y leyó la línea de nuevo. Levantó la vista del papel, su mirada posándose en mí. Era una mirada de pura e inalterada conmoción. Luego miró a Caleb.
Era una mirada diferente. Era la mirada que se le da a un hombre que está parado sobre una trampilla sin saber que la palanca ha sido accionada. Letrado, dijo la jueza Carter, su voz había cambiado. Era más baja, más seria. Señor Slatt, ¿es usted consciente del contenido de este escrito? Gordon Slatt se levantó, con aspecto inquieto. No, su señoría. No hemos sido notificados de ninguna nueva prueba. Me opongo a la introducción de pruebas sorpresa en esta etapa tardía. La jueza Carter lo ignoró. Pasó una página. Esto no es una prueba, señor Slatt. Es una ejecución testamentaria certificada del patrimonio de Elias H. Aistead. Concierne a la inmediata adquisición de activos por parte de su esposa, la única beneficiaria. Caleb se rió. De hecho, se rió. ¿Aistead? ¿Quién es ese? ¿Su tío dejándole un coche usado? Señor Vance, silencio, espetó la jueza. No levantó la vista de los papeles. Señor Slatt, este documento describe una transferencia de propiedad de participaciones significativas. Estos activos están designados como bienes privativos bajo el acuerdo prenupcial que acaba de pedirme que haga cumplir. ¿Significativas?, preguntó Gordon, su confianza vacilando. Su señoría, ¿qué tan significativas pueden ser? La esposa de mi cliente es una asistente administrativa. La jueza Carter bajó los papeles. Se quitó las gafas. Miró directamente a Gordon Slatt. Señor Slatt, estoy viendo un resumen de valoración de una participación mayoritaria en H. Aistead Maritime, 3 consorcios de minería de litio en Nevada y un fideicomiso ciego listado en la Bolsa Internacional. El valor estimado no es algo que pueda pronunciar fácilmente sin contar los ceros. La sala quedó en completo silencio. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Madison Price se quedó helada en la galería. Su mano, que había estado descansando cerca del hombro de Caleb, se retiró lentamente. El rostro de Caleb se puso pálido. La sonrisa burlona desapareció de sus labios como si hubiera sido abofeteada físicamente. Se levantó, tirando su silla hacia atrás. Eso es imposible, tartamudeó. Eso es. Está mintiendo. Es falso. Chloe, ¿qué es esto? Siéntese, señor Vance, ladró la jueza. Me opongo, gritó Gordon, tratando de recuperar el control de una sala que se le escapaba de las manos. Su señoría, solicitamos un receso. No hemos tenido tiempo de revisar esto. Esto es una emboscada. Si hay activos de esta magnitud, deberían haber sido revelados durante la fase de prueba. La jueza Carter recogió el sobre negro. Lo sostuvo como un arma. Señor Slatt, dijo, con voz helada. El tribunal no es responsable de su incapacidad para investigar los antecedentes del cónyuge de su cliente. Usted presionó para un decreto rápido. Usted insistió en la validez del acuerdo prenupcial. Me dijo hace 10 minutos que no tenía interés en sus bienes privativos. Pero los documentos están certificados, continuó la jueza. Son de un tribunal superior y son explícitos. Caleb se giró para mirarme. Por primera vez en nuestro matrimonio, me estaba mirando de verdad. Estaba buscando a la mujer tímida y ratonil que creía haber dominado. Estaba buscando a la esposa que recortaba cupones y pedía permiso para comprar zapatos. No la encontró. Me senté perfectamente quieta, mis manos descansando ligeramente sobre la mesa. Le sostuve la mirada. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente lo miré con la calma absoluta de alguien que lo había visto cavar su propia tumba durante 3 años. Él vio el reconocimiento en mis ojos. Vio la inteligencia que había ocultado detrás del silencio. Y en ese segundo aterrador, Caleb se dio cuenta de que el guión que había estado leyendo estaba equivocado. Él no era el héroe de esta historia. No era el ganador. Era el hombre que había renunciado a un reino porque era demasiado arrogante para preguntarle a su esposa quién era realmente. Chloe, susurró, con la voz quebrada. No respondí. Solo lo observé, esperando que la jueza terminara de leer el número que lo arruinaría. El silencio en la sala del tribunal no estaba vacío. Era pesado, sofocante, el tipo de silencio que precede a un desastre natural. La jueza Carter se ajustó las gafas,
sus dedos temblando muy ligeramente contra el grueso papel de alta calidad de color crema. Parecía como si estuviera tratando de traducir un idioma extranjero, pero las palabras eran inglés simple. Simplemente eran palabras que se negaban a reconciliarse con la lúgubre realidad de un tribunal de familia de Baltimore. El documento, comenzó la jueza Carter, su voz proyectándose con una firmeza forzada, es el último testamento de Elias H. Eistead, fechado hace 4 meses, junto con una declaración jurada de paternidad. Hizo una pausa, mirándome por encima del borde de sus gafas, luego a Caleb. Establece que la persona conocida como Chloe Harris es en realidad Chloe H. Eistead, la única hija biológica y única heredera de Elias H. Eistead. Aclara además que el apellido Harris fue adoptado legalmente al cumplir los 18 años como medida de protección contra el secuestro y la extorsión, un estatus mantenido por razones de seguridad. Caleb parpadeó, su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Parecía un hombre tratando de recordar cómo respirar. El patrimonio, continuó la jueza, pasando a la segunda página, no está estructurado como una única suma líquida. Es un conglomerado de sociedades holding, fideicomisos ciegos y participaciones directas. Empezó a leer la lista. No era una lista de bienes de consumo llamativos. No era una lista de cosas que se ven en los anuncios de televisión. Era una lista de cosas que mueven el mundo. 100% de la participación mayoritaria en H. Eistead Logistics and Bandit Warehousing, que abarca 42 puertos de entrada en América del Norte y Europa. Accionista mayoritario del Trident Maritime Risk Group, asegurando el 60% del seguro de transporte comercial global. Propiedad única del Nevada Rare Earth Mineral Consortium. Todos los derechos de propiedad intelectual de la infraestructura del cable de fibra óptica del Atlántico Norte. La taquígrafa judicial, una mujer que parecía haberlo visto todo, dejó de teclear. Sus manos flotaban sobre las teclas, con la mandíbula floja. Los activos incluyen tierras de propiedad privada en Montana, Wyoming y Argentina, con un total de 3 millones de acres, continuó leyendo la jueza, su voz elevándose con incredulidad. Y el Fondo de Subvención Soberana Eistead. Se detuvo. Respiró hondo. La auditoría independiente adjunta a este expediente de testamentaría estima que la valoración total del patrimonio, ajustada a la volatilidad actual del mercado, supera los 1,2 billones de dólares. La palabra quedó suspendida en el aire, billón. Era un número que no tenía sentido. Millón es una casa. 1000 millones es un rascacielos. Billón es un país. Un jadeo recorrió la galería detrás de nosotros. No fue fuerte. Fue el sonido del oxígeno siendo succionado de la habitación. Caleb no se movió. No parpadeó. Estaba congelado, su rostro una máscara de comprensión absoluta y aterradora. Era un hombre que adoraba el dinero, que había vendido su integridad por un Porsche alquilado y la oportunidad de codearse con socios que ganaban $400,000 al año. Y acababa de darse cuenta de que había pasado 3 años tratando a una mujer con un valor de $1 billón como si fuera una carga para su billetera. Me giré ligeramente para mirar a Madison. Ya no miraba a Caleb. Estaba mirando la parte posterior de mi cabeza, su rostro desprovisto de todo color. Sus ojos estaban muy abiertos, calculadores, aterrorizados. Era una cazafortunas que acababa de darse cuenta de que había pasado meses cavando en un arenero mientras estaba de pie junto a una mina de diamantes. Supo en ese instante que el juego había cambiado. Supo que Caleb Vance ya no era un premio. Era el tonto más grande de la historia de la humanidad. Hay más, dijo la jueza Carter, rompiendo el trance. Sacó otro documento del sobre. Era más delgado, más viejo. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes. Adjunto a la orden de ejecución testamentaria hay una copia certificada de un apéndice prenupcial, notariado en la fecha de su matrimonio. La cabeza de Caleb se levantó de golpe. ¿Qué? Firmamos un acuerdo prenupcial. Protege mis ganancias. Así es, dijo la jueza, su voz agudizándose. Pero hay un apéndice. Parece ser la página 12 del paquete de documentos que usted presentó al secretario el día de su boda. Recordaba ese día vívidamente. Estábamos en el juzgado. Caleb estaba estresado, mirando su reloj, preocupado de que llegáramos tarde a la reserva para el almuerzo que había hecho para impresionar a sus padres.
El secretario le había entregado una pila de papeles, la licencia, el certificado, el acuerdo prenupcial estándar en el que había insistido, y el apéndice que los abogados de mi padre habían insertado silenciosamente en la pila. «Solo fírmalos, Chloé», había dicho, arrojándome la pluma después de garabatear su propio nombre. «Es solo una tontería burocrática. No tenemos tiempo para leer la letra pequeña». Este apéndice, leyó la jueza, establece que todos y cada uno de los activos poseídos por cualquiera de las partes antes del matrimonio o heredados durante el matrimonio, independientemente de la fuente, permanecerán como propiedad única y separada del propietario original. Renuncia explícitamente a cualquier reclamación sobre la apreciación, la mezcla o la distribución marital. Miró a Caleb y añadió, cláusula 4. Sección B establece que si alguna de las partes impugna la validez de esta propiedad separada en caso de divorcio, esa parte será responsable del 100% de los honorarios legales de la parte contraria y de los daños punitivos por hacer perder el tiempo al tribunal. Caleb se levantó de su silla de un salto. La pata de la silla chirrió contra el suelo, un sonido violento que hizo que el alguacil diera un paso adelante, con la mano en su pistolera. «Eso es mentira», gritó Caleb, su rostro volviéndose de un rojo violento y manchado. «Me engañó. Nunca vi esa página. La coló. Nunca habría firmado eso si hubiera sabido que ella era. Si hubiera sabido que tenía». Ni siquiera pudo terminar la frase. No podía decir el número. «¿Está alegando fraude?», preguntó la jueza Carter, su voz bajando a una octava peligrosa. «Sí», y gritó Caleb, señalándome con un dedo tembloroso. «Cometió fraude. Ocultó su identidad. Me dejó creer que era pobre. ¿Eso invalida el contrato?». «Señor Vance», dijo la jueza, inclinándose hacia adelante. «Usted es abogado, ¿no es así?». «Yo». «Sí, lo soy», tartamudeó Caleb. «¿Y cuál es la primera regla del derecho contractual?». Caleb se quedó allí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez en un muelle. «La regla», dijo la jueza, respondiendo por él, «es caveat subscriptor. Que el firmante tenga cuidado. Usted firmó el documento. Su firma está aquí, clara como el día, justo al lado del sello notarial. Tuvo todas las oportunidades de leerlo. Tuvo todas las oportunidades de preguntar por qué el segundo nombre de su esposa en el documento aparecía como H. Eastad. Pensé que era un apellido de soltera. Pensé que no era nada», suplicó Caleb, buscando la ayuda de Gordon Slack. Pero Gordon se había alejado de la mesa, distanciándose físicamente de su cliente. Gordon sabía cuando una batalla estaba perdida. «Usted asumió», lo corrigió la jueza. Asumió que ella no era nada, así que trató la documentación con la misma falta de respeto con la que la trató a ella. Esa fue su elección, señor Vance. Y ahora, es su consecuencia. Caleb se desplomó en su silla. Parecía pequeño. La arrogancia se había ido. La altanería se había evaporado, dejando atrás a un hombre hueco y patético que había tenido el mundo en sus manos y lo había tirado porque estaba demasiado ocupado mirándose en el espejo. «El tribunal acepta los documentos», declaró la jueza Carter, golpeando su mazo con un sentido de finalidad que resonó en la sala. «Los activos enumerados en la testamentaría de Eistead se confirman como propiedad privativa de la esposa. El esposo no tiene derecho a reclamar, ni un solo centavo». Miré a Caleb al otro lado del pasillo. Estaba mirando la mesa, sus manos agarrando el borde con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿Conseguiste lo que querías, Caleb?», pregunté en voz baja. Mi voz era tranquila, se oía fácilmente en la silenciosa sala. «Querías un divorcio rápido. Querías asegurarte de que no pudiera tocar tu dinero. Conseguiste exactamente lo que pediste». Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de una mezcla de odio y desesperación, pero antes de que pudiera hablar, la jueza habló de nuevo. «Señora Vance, o más bien, señora Eistead», dijo la jueza. «Dado que la disparidad financiera es ahora astronómica y el esposo ha presentado una acusación de fraude, ¿desea responder?». «Sí, su señoría», dije, levantándome. «Tengo algunas mociones propias que presentar». Caleb se estremeció. Sabía que no había terminado.
Sabía que la cuenta estaba a punto de llegar por cada cena, cada insulto y cada dólar robado. La jueza Carter no dudó. Era una mujer que apreciaba la ironía, pero apreciaba aún más la ley. Miró los documentos extendidos ante ella, el férreo acuerdo prenupcial en el que Caleb había insistido, y el apéndice que ahora servía como su sentencia de muerte financiera, y tomó su decisión con la velocidad de una cuchilla de guillotina. Basado en las pruebas presentadas y en el contrato vinculante firmado por ambas partes, anunció la jueza Carter, su voz resonando en las paredes revestidas de madera. El tribunal considera que el acuerdo prenupcial es válido y ejecutable en su totalidad. Los activos de la demandada, la señora Istead, incluyendo todas las herencias e intereses comerciales, se confirman como bienes privativos. El demandante, el señor Vance, tiene derecho a 0% del patrimonio. Cogió una pluma y firmó la orden con un sonido agudo y rasposo. Se concede el divorcio absoluto, continuó. Cada parte conservará sus propias deudas y responsabilidades. Caso cerrado en lo que respecta a la disolución. Había terminado. A los ojos del estado de Maryland, ya no éramos marido y mujer. Pero Caleb no podía dejarlo pasar. No podía procesar la realidad de que se iba con las manos vacías de una fortuna que podría comprar pequeñas naciones. Espere, su señoría, por favor. Caleb se puso de pie torpemente, ignorando el tirón frenético en su manga de su abogado. Podemos negociar esto. Debe haber una distribución equitativa. La mantuve durante 3 años. Pagué el alquiler. Compré la comida. Seguramente eso cuenta como una contribución al patrimonio conyugal. Era patético. Estaba tratando de cobrarme el precio de la leche y los huevos mientras estaba a la sombra de una valoración de $1 billón. Gordon Slack, con el rostro brillando por el sudor frío, agarró el brazo de Caleb y lo tiró hacia abajo. Siéntate, Caleb, siseó Gordon, lo suficientemente alto como para que la primera fila lo oyera. Lee la cláusula. Si impugnas los bienes privativos y pierdes, eres responsable de sus honorarios legales. ¿Sabes cuál es la tarifa por hora de los abogados de la familia Istead? Estarás en bancarrota para la hora del almuerzo si sigues hablando. Caleb se lo sacudió, con los ojos desorbitados. No me importa. Me estafó. Me levanté. No necesité permiso. La sala quedó en silencio. No te estafé, Caleb, dije. Mi voz era firme, contrastando con su tono frenético. Simplemente te permití ser tú mismo, y eso es lo que no puedes perdonar. Me dirigí a la jueza. Su señoría, aunque la disolución es definitiva, hay un asunto pendiente relacionado con la conducta financiera del señor Vance durante el matrimonio. Presento una moción de medida cautelar de emergencia y una solicitud de contabilidad forense. Saqué un grueso expediente de mi bolso. No era el cuaderno negro que guardaba en casa. Este era un escrito legal formal preparado por el equipo de Arthur Penaligon, encuadernado en una cubierta legal azul. Caminé hasta el estrado y lo coloqué ante la jueza. ¿Qué es esto?, exigió Caleb. ¿Más mentiras? Señor Vance, advirtió la jueza Carter, entrecerrando los ojos. Letrado, controle a su cliente, o haré que lo saquen. La jueza abrió el expediente. Sus ojos escanearon la primera página, y su expresión se endureció de un desapego profesional a una ira judicial. Esta moción alega, leyó la jueza lentamente, que el señor Vance utilizó la información de identificación personal de su esposa para establecer líneas de crédito no autorizadas y una sociedad de responsabilidad limitada conocida como Vance Strategic Holdings. Caleb se quedó helado. El color que le había subido al rostro se desvaneció al instante, dejándolo con un aspecto gris y enfermizo. Alega además, continuó la jueza, que los fondos de la cuenta conyugal conjunta fueron desviados a esta empresa fantasma para ocultar gastos relacionados con aventuras extramatrimoniales y bienes de lujo personales. Eso es absurdo, gritó Caleb, pero su voz se quebró. Se lo está inventando. Nunca hice eso. Las pruebas se adjuntan como anexo hasta el anexo D, dije con calma. Encontrará los artículos de incorporación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. El garante figura como Chloe Harris. La firma es una falsificación digital. He incluido un análisis grafológico comparándola con mi firma real en nuestra licencia de matrimonio. No coinciden.
Señalé el documento en la mano de la jueza. Además, el anexo B contiene los registros de transacciones. El señor Vance creía que estaba siendo astuto al mover dinero en pequeños incrementos, $300 por aquí, $500 por allá. Los etiquetó como honorarios de consultoría. Pero si mira los extractos bancarios cruzados en el anexo C, verá que cada vez que se retiraba un honorario de consultoría, se realizaba una compra correspondiente en la hora siguiente. Me giré para mirar a la galería. Miré directamente a Madison Price y añadí, el anexo D es un manifiesto de esas compras, específicamente una serie de reservas de vuelos a Miami y reservas de hotel en el Ritz-Carlton bajo los nombres de Caleb Vance y Madison Price. Estos fueron pagados con la tarjeta de crédito emitida a la fraudulenta Sociedad de Responsabilidad Limitada, la tarjeta de crédito que está legalmente a mi nombre. Madison emitió un pequeño sonido ahogado. Miró la lista de anexos en la mesa cerca de Caleb, donde se había colocado una copia. Podía ver su nombre escrito en blanco y negro. Ya no era solo una amante. Era una beneficiaria de un robo de identidad. Era una cómplice. Yo no lo sabía, susurró Madison, con la voz temblorosa. Miró a Caleb con horror. Dijiste que era una cuenta de gastos de la empresa. Dijiste que el bufete pagaba esos viajes. Cállate, Madison, espetó Caleb, volviéndose contra ella. Señor Vance, la jueza golpeó su mazo. El sonido fue como un disparo. Se dirigirá a este tribunal, no a la galería. Estas son acusaciones serias. Estamos hablando de robo de identidad, fraude y apropiación indebida de bienes conyugales. Es una trampa, su señoría, suplicó Caleb, sudando profusamente ahora. Hackeó mi ordenador. Plantó esos archivos. ¿Por qué necesitaría robar su identidad? Era una don nadie. No tenía crédito. En realidad, interrumpí, mi puntuación de crédito es de 850. Y como nunca la usé, estaba impecable. Tú, sin embargo, habías agotado todas las tarjetas que tenías. Necesitabas un nuevo huésped del que alimentarte. Está mintiendo, insistió Caleb, pero estaba perdiendo el control. No tiene pruebas de que abrí esa cuenta. Cualquiera podría haberlo hecho. Anexo E, dije simplemente. La jueza pasó a la última pestaña. Estos son los registros de la dirección IP proporcionados por el proveedor de servicios de Internet, expliqué. La solicitud de la tarjeta de crédito y la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada se enviaron desde una dirección IP específica el 4 de octubre a las 11:45 de la noche. Esa dirección IP pertenece al Wi-Fi residencial de nuestro apartamento, y la dirección MAC del dispositivo utilizado para enviar la solicitud coincide con el número de serie de su portátil emitido por el bufete. Hice una pausa para que eso se asimilara. A menos que esté sugiriendo que entré en su ordenador de trabajo protegido por contraseña, que requiere un escaneo de huella dactilar biométrica para desbloquear, y lo incriminé mientras dormía a mi lado. Las pruebas son irrefutables. Caleb se quedó mirando la página. Los números técnicos le devolvían la mirada, las huellas dactilares digitales que ni siquiera sabía que estaba dejando. Miró a Gordon Slatt. Gordon estaba guardando sus cosas en su maletín. Su señoría, dijo Gordon en voz baja, levantándose. Solicito un breve receso para conferenciar con mi cliente sobre sus derechos contra la autoincriminación. Gordon era inteligente. Sabía que esto acababa de cruzar la línea del tribunal civil al tribunal penal. Denegado, dijo la jueza Carter. He visto suficiente para tomar una decisión sobre los activos. Miró a Caleb con una mezcla de disgusto y lástima. Señor Vance, basándome en las pruebas prima facie de mala conducta financiera y posible fraude, emito una orden de congelación inmediata de todas las cuentas que lleven su nombre, ya sea de forma individual o conjunta. Se le prohíbe liquidar, transferir o grabar cualquier activo hasta que se complete una contabilidad forense completa. No puede hacer eso, jadeó Caleb. Tengo facturas. Tengo el alquiler de mi coche. Debería haber pensado en eso antes de usar la identidad de su esposa para pagar sus vacaciones, replicó la jueza. Además, remito este expediente a la oficina del fiscal del distrito para su revisión en relación con las acusaciones de robo de identidad y falsificación. No, susurró Caleb.
No, por favor. Esto arruinará mi carrera. Su carrera no es mi preocupación, dijo la jueza Carter. La justicia sí lo es. Levantó el mazo por última vez. El divorcio es definitivo. La orden de restricción sobre los activos es efectiva de inmediato. El secretario notificará a los bancos en 1 hora. Van. ¿Caso cerrado? El sonido del mazo señaló el final de nuestro matrimonio. Pero mientras el eco se desvanecía, el sonido de las pesadas puertas de madera abriéndose detrás de nosotros señaló algo más. 2 oficiales de la corte uniformados entraron, con la mirada fija en Caleb. Recogí mi bolso. No lo miré. Le había dicho la verdad. No necesitaba su dinero. Solo necesitaba que el mundo viera exactamente qué tipo de hombre era. Y ahora, todo era de dominio público. La sala del tribunal comenzó a vaciarse, el aire todavía vibrando con la orden final de la jueza. Los oficiales de la corte estaban junto a las salidas, su presencia un recordatorio silencioso de que la autoridad en esta sala se había alejado de Caleb Vance. Estaba metiendo papeles en su maletín con movimientos frenéticos y bruscos, tratando de salvar algún resquicio de dignidad. Parecía un hombre tratando de empacar un paracaídas después de haber tocado el suelo. Gordon Slatt, su abogado, ya estaba recogiendo. Gordon era un mercenario. Sabía cuando una batalla estaba perdida, y no tenía intención de morir en esta colina con un cliente que le había mentido. Cerró su maletín con un clic y miró a Caleb con una distancia fría y profesional. Te llamaré más tarde para discutir la estructura de honorarios para la remisión de la defensa penal, dijo Gordon, su voz desprovista de simpatía. Vas a necesitar un especialista para los cargos de fraude. Caleb lo ignoró. Cerró la cremallera de su bolso y se giró para fulminarme con la mirada. Su rostro era una máscara de humillación al rojo vivo. Claramente pensaba que este era el final. Pensaba que, como el mazo había sonado, podía salir de aquí, lamerse las heridas y, finalmente, reconstruir su ego en su trabajo. Pensaba que todavía tenía su carrera, su estatus, su lugar en el mundo donde él era la estrella en ascenso y yo solo un recuerdo. Estaba equivocado. No me fui. Caminé hacia él. Me moví lentamente, los tacones de mis zapatos haciendo un clic rítmico en el suelo de madera. Era un sonido que solía ignorar, el sonido de su esposa viniendo a traerle café o a limpiar su desorden. Ahora sonaba como una cuenta atrás. Caleb levantó la vista, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué quieres, Chloe? Te quedaste con el dinero. Me humillaste. ¿Vienes a regodearte? ¿Es eso lo que hacen los multimillonarios? Me detuve a 1 metro de él. No levanté la voz. Hablé con el tono tranquilo y plano de una persona leyendo un informe meteorológico. No me importa el dinero, Caleb. Te lo dije. El dinero es solo una herramienta. Esto, golpeé la carpeta que sostenía contra mi palma, es sobre las consecuencias. ¿Qué es eso?, espetó. Esta es una copia del dossier que envié por mensajero a la Junta Disciplinaria del Colegio de Abogados del Estado hace exactamente 45 minutos, dije. Caleb se quedó helado. La sangre se le fue del rostro tan rápido que pareció doloroso. A su lado, Gordon Slatt se detuvo a medio camino de la puerta. Gordon se dio la vuelta, sus ojos se abrieron de par en par. Sabía lo que significaban esas palabras. Me denunciaste, susurró Caleb. ¿Por qué? ¿Porque fui malo contigo? Al colegio de abogados no le importa un mal matrimonio. Les importa la ética, repliqué. Y ciertamente les importan los delitos graves. Abrí la carpeta. Sección 1, recité, sin necesidad de mirar el papel. Divulgación no autorizada de información privilegiada del cliente, específicamente la lista de testigos del gran jurado para el caso Thompson. Le tomaste una foto y la enviaste a tu correo electrónico personal para poder trabajar desde casa. Luego se la reenviaste a Madison porque querías presumir de lo importante que era el caso. Eso es una violación del privilegio abogado-cliente y una violación de las leyes federales de confidencialidad. La boca de Caleb se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Madison, que estaba de pie cerca de la barandilla, con el rostro pálido. Sección 2, continué, implacable.
Fraude en la facturación. Has estado inflando tus horas en la fusión corporativa de Henderson. Les facturaste 20 horas de investigación un fin de semana cuando en realidad estabas en Miami con Madison. Incluí los registros de vuelo y los correos electrónicos con marca de tiempo donde instruías a tu asistente legal, para que falsificara las hojas de tiempo. Gordon Slatt soltó un silbido bajo. Miró a Caleb con absoluto disgusto. ¿Inflaste la factura de Henderson, Caleb? ¿Estás loco? Son el cliente más grande del bufete. Yo. Iba a hacer el trabajo más tarde, tartamudeó Caleb, con gotas de sudor en la frente. Era solo un marcador de posición. Es robo, dije. Y sección 3, incorrección financiera que involucra la identidad de un cónyuge. El fraude que cometiste contra mí, usando mi nombre para abrir líneas de crédito, es una violación de la cláusula de vileza moral de tu licencia. No solo te van a demandar, Caleb. Vas a ser inhabilitado. Caleb se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. Sus rodillas flaqueaban. Ser abogado era toda su identidad. Era lo único que tenía que lo hacía sentir superior al mundo. Sin esa licencia, solo era un hombre con deudas y antecedentes penales. No puedes hacer esto, suplicó, con la voz quebrada. Chloe, por favor. Esto lo destruye todo. Trabajé muy duro para obtener este título. ¿Sabes lo mucho que estudié? Lo sé, dije. Yo era la que hacía el café mientras estudiabas. Yo era la que pagaba la factura de la luz para que tuvieras luz para leer. Y usaste ese título para abusar de la misma persona que te ayudó a conseguirlo. Llegaré a un acuerdo, dijo frenéticamente. Firmaré cualquier cosa. Solo retira la queja. Es demasiado tarde, dije. Una vez que la campana ha sonado, no se puede desonar. Pero hay una cosa más que deberías saber. Cerré la carpeta. Estás preocupado por tu puesto en Bramwell & Kersey. ¿Crees que si puedes salir de esto con palabras, podrías tener todavía un trabajo? Soy un asociado de primer nivel, dijo Caleb, aferrándose a un clavo ardiendo de esperanza. Los socios me adoran. Me protegerán. Los socios están ocupados ahora mismo, dije. Actualmente están en una reunión a puerta cerrada sobre una fusión. Caleb frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Eso es un asunto confidencial del bufete. Era confidencial, lo corregí, hasta esta mañana, cuando se finalizó la adquisición. Bramwell & Kersey está siendo adquirida por Norwin Counsel Group. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par. ¿Norwin? Son enormes. Son el principal bufete de litigios corporativos de la costa este. Eso es una buena noticia. Necesitarán buenos abogados. Norwin Counsel Group, dije lentamente, enunciando cada sílaba, es una subsidiaria de propiedad total del Fondo de Subvención Soberana Aistead. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de un hombre dándose cuenta de que el suelo que pisa no existe. Caleb me miró. Miró el sencillo vestido que llevaba. Miró a la mujer a la que había llamado aburrida, simple y poco ambiciosa. Tú eres la dueña de Norwin, susurró. Mi patrimonio es el dueño, dije. Lo que significa que, efectivamente, soy la dueña de Bramwell & Kersey. Soy la dueña del edificio en el que trabajas. Soy la dueña de los servidores donde se almacenan tus correos electrónicos. Soy la dueña de la silla en la que te sientas. Parecía que iba a vomitar. La revelación lo estaba aplastando. El lugar donde había construido su santuario, asimismo su oficina, su título, su reputación ahora pertenecía a la esposa que había descartado. Así que eso es todo, escupió, tratando de reunir algo de ira para cubrir su miedo. ¿Vas a despedir a todos? ¿Vas a quemar la empresa solo para vengarte de mí? No, dije. Eso es lo que harías tú, Caleb, porque eres mezquino. Enderecé la espalda. Ya he emitido una directiva al equipo de transición. Todo el personal de apoyo, los asistentes legales, las secretarias, los conserjes, la gente a la que tratas como mobiliario recibirá una bonificación de retención del 10% y seguridad laboral garantizada durante 2 años.
Los socios que miraron para otro lado mientras facturabas horas falsas están siendo auditados. Y los asociados que violan las normas éticas, lo miré directamente a los ojos, están siendo despedidos por causa justificada, con efecto inmediato. Me aparté de él. No quedaba nada que decir. Era una cáscara vacía de hombre, despojado de sus pretensiones. Caleb se dio la vuelta, desesperado por un aliado. Miró a la única otra persona en la sala que había estado de su lado. Madison, dijo, extendiendo una mano. Madison, espera. Podemos arreglar esto. Solo necesito hacer algunas llamadas. Podemos. Madison Price no tomó su mano. Lo miró como si fuera una enfermedad contagiosa. Lo había oído todo. Oyó lo de la deuda. Oyó lo del fraude. Oyó que estaba a punto de quedarse sin trabajo y ser inhabilitado. Me miró a mí, la mujer de la que se había burlado por ser sencilla, y vio el poder que irradiaba de mí. Luego volvió a mirar a Caleb. No me toques, siseó Madison. Se aferró el bolso al pecho y le dio la espalda, caminando rápidamente hacia la salida. No miró hacia atrás. Caleb se quedó solo en el centro de la sala del tribunal. Su abogado se había distanciado. Su amante lo había abandonado. Su esposa lo había superado. Pasé junto a Gordon Slatt al salir. Se hizo a un lado respetuosamente, asintiendo con la cabeza. Señorita Istead, murmuró. Señor Slatt, respondí. Empujé las pesadas puertas de madera y salí al pasillo. El aire sabía diferente aquí fuera. Sabía limpio. No solo me había divorciado de un marido. Había exorcizado un fantasma. Y por primera vez en años, el futuro no parecía un túnel largo y oscuro. Parecía una página en blanco. Y yo sostenía la pluma. La desesperación es un arquitecto caótico. Cuando un hombre como Caleb Vance se da cuenta de que sus cimientos están construidos sobre arenas movedizas, no intenta encontrar tierra firme. En su lugar, intenta arrastrar a todos los demás al barro con él. Durante 48 horas después de la audiencia judicial, Caleb se lanzó a una ofensiva de tierra quemada. No podía luchar contra mí en la sala del tribunal porque la ley era absoluta. Así que llevó la lucha al tribunal de la opinión pública. Contrató a una empresa de gestión de crisis usando una tarjeta de crédito que yo ya había cancelado, aunque probablemente él aún no lo sabía, y lanzó una narrativa que era tan ruidosa como patética. Me senté en la sala de conferencias segura de las oficinas de la familia Istead, viendo cómo se desarrollaba la historia en un gran monitor. Un blog de chismes legales había recogido su comunicado de prensa. El titular decía, abogado prometedor engañado por multimillonaria impostora, la historia de Caleb Vance. Está jugando la carta de la víctima, señaló Arthur Penaligon, golpeando un dedo sobre la mesa de caoba. Afirma que tu uso del nombre Harris constituyó una violación material de la confianza que lo indujo a un matrimonio fraudulento. Dice que él es la parte perjudicada porque se vio obligado a firmar un acuerdo prenupcial bajo falsas apariencias. Leí el artículo. Caleb se pintaba a sí mismo como un abogado trabajador de clase obrera que había sido presa de una heredera manipuladora que jugaba a un retorcido juego de turismo de pobreza. Afirmaba que yo me había burlado de su ambición. Afirmaba que lo había abusado financieramente al ocultar mis recursos mientras lo veía luchar. Era una ficción convincente. También era un error táctico. Presentó una moción esta mañana, continuó Arthur, deslizando un documento sobre la mesa. Está pidiendo al tribunal que anule el acuerdo prenupcial basándose en fraude en la inducción. Quiere una revelación completa de tus activos que se remonta a 10 años. Piensa que si hace suficiente ruido, le pagaremos un acuerdo solo para que se vaya. No conoce la política de mi padre sobre el chantaje, dije en voz baja. No pagamos. Procesamos. Precisamente. Ya hemos preparado la respuesta. El cambio de nombre fue procesado legalmente por el Departamento de Justicia cuando tenías 18 años. Está sellado por razones de seguridad nacional relacionadas con los activos minerales estratégicos. Su afirmación de que fue un truco no sobrevivirá a la primera moción de desestimación. Además, tenemos la grabación de vídeo de la oficina del notario el día de su boda. El secretario le pregunta 3 veces si quiere leer el apéndice.
Él mira su reloj y dice, solo muéstreme dónde firmar para que podamos ir a almorzar. ¿Fin de la cita? Preséntalo, dije. Pero no te limites a defender. Contrata. Si quiere revelación de pruebas, dale revelación de pruebas. Exige sus comunicaciones sobre el fraude del que dice ser víctima. Caleb pensaba que estaba iniciando una guerra mediática. No se dio cuenta de que estaba entrando en una trampa tendida por su propia paranoia. El verdadero golpe, sin embargo, no vino de mis abogados. Vino de la persona que él creía que le pertenecía. Esa tarde, Arthur recibió una llamada de un teléfono desechable prepago. Era Madison Price. Estaba aterrorizada. Había visto la orden de congelación de las cuentas de Caleb. Sabía que su nombre figuraba en los manifiestos de vuelo y en las facturas de hotel pagadas con dinero robado. Era lo suficientemente inteligente como para saber que en un cargo de conspiración, la primera persona en hablar obtiene el trato y la segunda obtiene la sentencia de prisión. Aceptó reunirse con nosotros, no en un restaurante de lujo, sino en una cafetería anodina en los suburbios. Llevaba gafas de sol y una sudadera con capucha, sin parecerse en nada a la tiburón pulida que intentaba ser en la oficina. Deslizó su teléfono sobre la mesa hacia Arthur sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, preguntó Arthur. Lee el hilo de anoche, susurró Madison. Sus manos temblaban alrededor de su vaso de papel. Miré la pantalla. Era una conversación entre ella y Caleb, con fecha y hora de las 2 de la mañana. Caleb, tienes que ir a la oficina temprano, acceder al servidor, eliminar la carpeta marcada como «Vance personal». Luego necesito que copies la lista de clientes para la fusión de Henderson y la pongas en una unidad flash. No la envíes por correo electrónico. Solo copia física. Madison, Caleb, eso es obstrucción a la justicia y robar archivos de clientes es un delito grave. No puedo hacer eso. Caleb, lo harás si quieres un futuro. Voy a ganar esto, Madison. Voy a conseguir un acuerdo de ella. Millones. Pero necesito una palanca. Necesito esos archivos para negociar con Norwin. Si no me ayudas, estás sola. ¿Recuerdas quién te puso en ese trabajo? Levanté la vista hacia Madison. Te pidió que destruyeras pruebas y robaras datos de propiedad de una empresa que ahora, efectivamente, es mía. Intentó sobornarme esta mañana, dijo Madison, con la voz amarga. Se reunió conmigo en el aparcamiento. Me dijo que si hacía esto por él, nos iríamos a las Caimán. Dijo que seríamos una pareja poderosa. Dijo que se lo debía porque él me había hecho. Se rió, un sonido áspero y frágil. Me dijo una vez que debería amarlo porque era brillante, que era el hombre más inteligente de la sala. Le dije hoy, directamente a la cara, Caleb, no eres brillante. Solo eres brillante para menospreciar a la gente, y ahora mismo estás mirando hacia arriba desde el fondo de un agujero. ¿Grabaste la conversación?, preguntó Arthur. Sí, dijo Madison. Y no eliminé la carpeta. Hice una copia para ti. Empujó una pequeña unidad USB sobre la mesa. No quiero dinero, dijo Madison, mirándome con ojos suplicantes. Solo quiero inmunidad. No quiero ir a la cárcel por su ego. Fui estúpida, pero no soy una ladrona. Si testificas, dije, y si esta unidad contiene lo que dices que contiene, el asesor legal corporativo se negará a presentar cargos en tu contra por el uso de la tarjeta de crédito. Te consideraremos una testigo cooperante. Madison soltó un sollozo de alivio. Gracias. Está loco, Chloe. Realmente cree que va a ganar. La demanda de Caleb para anular el acuerdo prenupcial avanzó a una velocidad vertiginosa, pero no en la dirección que él pretendía. La jueza que revisaba su moción, la jueza Carter, no estaba divertida con sus teatros públicos y había acelerado la audiencia, emitiendo una orden preliminar. Para demostrar que Caleb estaba en desventaja financiera por el matrimonio, el tribunal exigió una auditoría forense completa de sus finanzas personales para compararlas con sus afirmaciones de pobreza. Era el equivalente legal de pisar una mina terrestre. Caleb tuvo que presentar sus extractos bancarios. Tuvo que presentar sus correos electrónicos. Tuvo que presentar los registros del negocio de consultoría que había establecido.
Intentó censurarlos. Intentó tachar las líneas que mostraban transferencias a sitios de apuestas en el extranjero y pagos a servicios de acompañantes, gastos que había ocultado incluso a Madison. Pero la orden judicial era específica, originales sin censura solamente. Cuanto más intentaba demostrar que yo era un fraude, más demostraba que él era un criminal. El último clavo en el ataúd llegó un lluvioso jueves por la noche. Caleb estaba en su apartamento temporal, un lúgubre monoambiente que había alquilado después de que le prohibieran la entrada a nuestra casa. Probablemente estaba redactando otro comunicado de prensa o gritándole a un asociado junior por teléfono. Yo no estaba allí, pero el investigador privado que habíamos contratado para vigilarlo informó de la escena en detalle. Un mensajero llegó a su puerta. Caleb probablemente pensó que era una oferta de acuerdo. Probablemente pensó que yo me había quebrado bajo la presión de su mala prensa y estaba enviando un cheque. Abrió la puerta, vistiendo pantalones de chándal y una camiseta manchada, sin parecerse en nada al amo del universo que pretendía ser. El mensajero no le entregó un cheque. Le entregó un sobre grueso con el sello del Colegio de Abogados del Estado. No era una advertencia. Era una citación para una audiencia de suspensión de emergencia. Normalmente, el Colegio de Abogados tarda meses en investigar las quejas. Se mueven a un ritmo glacial. Pero cuando las pruebas incluyen una conversación grabada de un abogado solicitando a una asistente legal que cometa un hurto mayor y obstrucción a la justicia, se mueven muy, muy rápido. La unidad USB de Madison había llegado al comité disciplinario. Caleb se quedó en el pasillo de su barato edificio de apartamentos, la luz fluorescente zumbando sobre su cabeza. Abrió el sobre de un tirón. Imagino que sus manos temblaban. Imagino que leyó las palabras suspensión provisional inmediata y alegaciones de vileza moral. Había comenzado la semana tratando de pintarme como una villana. La estaba terminando como un hombre que estaba a punto de perder lo único que realmente amaba, su título. Había elegido jugar sucio. Había elegido convertir un divorcio en una guerra. Simplemente olvidó que cuando lanzas barro a una persona que es dueña del suelo que pisas, eres tú quien termina enterrado. Recibí un mensaje de texto de Arthur Penaligon 10 minutos después. Citación entregada. La audiencia está fijada para el lunes. No tiene abogado. Gordon Slatt se retiró formalmente hace una hora. Dejé mi teléfono sobre la mesa de mi nuevo ático con vistas al puerto. La vista era expansiva, llena de luces y barcos moviéndose silenciosamente en la noche, barcos que, de una forma u otra, respondían al nombre de H. Aistead. Caleb había querido una reacción. Estaba a punto de recibir la final. La lluvia se había convertido en un aguanieve que cubría la ciudad con un brillo de hielo sucio. Era la 1 de la mañana de la noche anterior a la audiencia disciplinaria que determinaría si Caleb Vance seguía siendo un abogado o se convertía en un cuento con moraleja. Mi teléfono había estado vibrando incesantemente durante 3 horas, 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz que iban desde disculpas sollozantes hasta una ira incoherente. Finalmente, llegó un mensaje de texto que me hizo detenerme. Se lo de las cuentas en el extranjero en las Caimán. Reúnete conmigo o le doy un soplo al IRS sobre la evasión de impuestos de papá. Era un farol, por supuesto, pero era un farol desesperado. Y los hombres desesperados son peligrosos porque son impredecibles. Sabía que tenía que controlar la explosión antes de que ocurriera. Acepté reunirme con él en el Silver Spoon, un restaurante abierto las 24 horas en los límites de la ciudad. Era el tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y café que sabía a goma quemada, un lugar al que la gente iba cuando no tenía a dónde más ir. No fui sola. Arthur Penaligon se sentó 3 cabinas detrás del lugar que había elegido, de espaldas a mí, bebiendo una taza de té. Parecía un insomne anciano, completamente inofensivo con su abrigo de tweed. Pero sabía que dentro del bolsillo de su chaqueta había un micrófono direccional de alta fidelidad. Y en el asiento a su lado había una declaración jurada ya redactada, esperando una firma. Caleb llegó 10 minutos tarde. La transformación fue impactante. El hombre que había entrado pavoneándose en la sala del tribunal solo una semana antes con un traje de $3.000 se había ido. En su lugar había un espectro. Llevaba una gabardina sobre una camisa de vestir arrugada, sin corbata.
Sus ojos estaban inyectados en sangre, bordeados por ojeras oscuras y amoratadas que hablaban de noches sin dormir y de vigilia inducida químicamente. No se había afeitado en 2 días. Parecía un hombre cuya arquitectura interna se había derrumbado. Se deslizó en la cabina frente a mí, trayendo consigo el olor a lana húmeda y whisky rancio. «Viniste», dijo, con voz ronca. Intentó sonreír, pero parecía más una mueca. «Sabía que vendrías. Todavía te importa, ¿verdad, Chloe? Después de todo, todavía hay algo ahí». «Estoy aquí porque amenazaste a mi familia, Caleb», dije, con las manos cruzadas sobre la mesa. «Dijiste que querías hablar. Habla». Se rió, un sonido nervioso y agitado. Le hizo una seña a la camarera para pedir café, sus manos temblando notablemente. «No quiero hacerte daño, Chloe. De verdad que no. Solo necesito un salvavidas. No tienes idea de lo que me están haciendo. El colegio de abogados, los socios. Me están tratando como a un criminal». «Eres un criminal, Caleb», dije suavemente. «El robo de identidad es un delito». «Eso fue un malentendido», siseó, inclinándose sobre la mesa. Iba a devolverlo. Solo necesitaba liquidez para mantener las apariencias hasta que llegara la comisión de los socios. Ya sabes cómo es esta industria. Si no pareces exitoso, no eres exitoso. «¿Qué quieres?», pregunté. Se lamió los labios. «Necesito que retires la queja ante el colegio de abogados. Diles que fue una disputa doméstica que se fue de las manos. Diles que tenía tu permiso para usar el nombre. Si haces eso, los cargos de fraude desaparecen». Y hizo una pausa, mirando alrededor del restaurante vacío para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Necesito un préstamo, solo hasta que me recupere. $500,000. No es nada para ti. Es calderilla para una Istead. Me escribes un cheque, me mudo a Chicago, empiezo de nuevo y nunca más me vuelves a ver». «¿Y si digo que no?». La expresión de Caleb cambió al instante. El exmarido patético desapareció, reemplazado por la rata acorralada. Se reclinó, cruzando los brazos. «Entonces lo cuento todo». «¿Crees que no he estado investigando?». Pasé las últimas 48 horas revisando cada registro público de Istead Logistics. Encontré las empresas fantasma en Panamá. Encontré los honorarios de consultoría pagados a los grupos de presión en DC. Tu padre construyó ese imperio sobre lagunas legales, Chloe. Si voy a la prensa y les digo que el gran Elias H. Istead está dirigiendo un esquema de evasión de impuestos, el precio de las acciones se desplomará. Solo las investigaciones atarán tus activos durante años. Parecía satisfecho. Pensaba que había jugado un as. Pensaba que había encontrado la palanca que obligaría al gigante a arrodillarse. Tomé un sorbo de mi agua. Sentí una profunda lástima por él, no porque estuviera perdiendo, sino porque su pensamiento era tan dolorosamente mediocre. «¿Eso es todo?», pregunté. «¿Esa es tu palanca?». «Es suficiente para enviar a tu padre a la cárcel», se burló Caleb. «Caleb», dije, manteniendo mi voz nivelada. «¿Sabes lo que es una auditoría de cumplimiento voluntario?». Frunció el ceño. «¿Qué?». «Hace 6 meses, antes de que la salud de mi padre decayera, invitamos al IRS y a la SEC a realizar una auditoría completa y sin restricciones de toda la cartera de Istead. Les dimos acceso a todo, Panamá, los grupos de presión, los derechos minerales, todo». El rostro de Caleb se quedó flácido. «¿Por qué?». «¿Por qué harían eso?». «Porque cuando tienes tanto dinero como nosotros, no necesitas hacer trampas. Solo necesitas ser paciente. Pagamos un acuerdo por algunos errores clericales menores, unos $12 millones, que es aproximadamente lo que nuestra división de envíos gana en 6 horas, y recibimos un certificado de buena reputación del gobierno federal. Los libros de Istead están más limpios que un himnario de iglesia. Somos a prueba de auditorías». Vi morir la esperanza en sus ojos. Fue algo físico, como una bombilla que se quema. «Así que», continué, «adelante. Llama a la prensa. Llama al IRS.
Simplemente te enviarán una copia de la carta de cierre que nos enviaron el mes pasado. Caleb se desplomó contra la cabina de vinilo. Se pasó una mano por el pelo, agarrándose las raíces. Estoy muerto, susurró. Estoy realmente muerto. ¿Por qué estás tan desesperado por dinero, Caleb?, pregunté. No es solo el estilo de vida, ¿verdad? Estás aterrorizado. ¿Por qué? Me miró, sus ojos desorbitados y desenfocados. La fachada había desaparecido. Necesitaba confesar. Necesitaba que alguien entendiera la presión bajo la que estaba. La fastidié, murmuró. La fastidié con las cuentas más oscuras. ¿Qué cuentas?, presioné. El fideicomiso, dijo, su voz bajando a un murmullo. El acuerdo de Reardon. Eran $2 millones. Estaba en la cuenta fiduciaria del cliente, simplemente allí durante 3 meses, esperando que el juez firmara la orden final. Mi corazón dio un vuelco. Este era el abismo. ¿Qué hiciste con la cuenta fiduciaria, Caleb? No la robé, dijo rápidamente, a la defensiva. Solo pedí un préstamo contra ella. Tenía algo seguro, una inversión en criptomonedas que se suponía que se duplicaría en una semana. Iba a devolver el capital antes de que nadie se diera cuenta y quedarme con las ganancias. Solo quería ser independiente, Chloe. Quería tener mi propio dinero para no tener que sentirme como tu marido. Tomaste dinero del cliente de una cuenta de fideicomiso para apostar en criptomonedas, declaré rotundamente. Iba a devolverlo, suplicó, pero el mercado se desplomó. Perdí el 40% en 2 días. El pago vence la próxima semana, Chloe. Si el dinero no está en la cuenta cuando el juez firme la orden el martes, voy a la cárcel. No por fraude, por malversación. Prisión federal. Se inclinó sobre la mesa, tratando de agarrar mi mano. Me aparté. Por favor, rogó, con lágrimas formándose en sus ojos ahora. Necesito ese $500,000 para cubrir el agujero. Si puedo llenar la cuenta, nadie tiene por qué saberlo. Puedo renunciar en silencio. Puedo desaparecer. Solo sálvame de esto. Lo miré. Miré al hombre que se había burlado de mí por contar centavos. Había arriesgado toda su vida, su libertad y la seguridad de su cliente por su codicia. Había violado la regla más sagrada de la ley: nunca, jamás, toques el dinero del cliente. Dijiste que lo tomaste prestado, dije lentamente. Pero lo tomaste sin permiso, lo usaste para beneficio personal y lo perdiste. Eso no es pedir prestado, Caleb. Fue un préstamo temporal, insistió, su voz elevándose, sin darse cuenta de que estaba gritando su propia confesión en el restaurante vacío. Soy el firmante de la cuenta. Tenía la autoridad para mover los fondos. Simplemente los moví al lugar equivocado. Es un error bancario. Eso es todo lo que les diré. ¿Moviste $2 millones a una billetera de criptomonedas personal? Sí, pero puedo arreglarlo si me ayudas. Lo miré fijamente durante un largo momento. Realmente creía que el dinero podía arreglar esto. Creía que si simplemente tapaba el agujero, el crimen no había ocurrido. No entendía que el crimen era la violación de la confianza, no solo la pérdida de fondos. No puedo ayudarte, Caleb, dije. No lo haré. El rostro de Caleb se endureció. La desesperación se convirtió en algo feo y frío. Se dio cuenta de que no iba a salvarlo. Bien, escupió, deslizándose fuera de la cabina. Sé así. Crees que eres tan superior y poderosa, pero soy un superviviente, Chloe. Encontraré el dinero. Conozco gente. Y cuando salga de este agujero, iré a por ti. Más te vale que te cuides las espaldas. Arrojó un billete de $20 arrugado sobre la mesa, probablemente uno de los últimos en su billetera, y salió furioso del restaurante. La campana sobre la puerta tintineó alegremente, un marcado contraste con la amenaza que acababa de dejar suspendida en el aire. Lo vi irse. Salió a la lluvia, encogiendo los hombros contra el viento, convencido de que acababa de lanzar un ultimátum aterrador. Pensó que me había asustado.
Pensó que todavía le quedaban movimientos por hacer. Esperé hasta que sus luces traseras se desvanecieron en la oscuridad. ¿Grabaste eso?, pregunté, sin darme la vuelta. Arthur Penaligon se levantó de la cabina detrás de mí. Se acercó, sosteniendo una pequeña grabadora digital. Presionó un botón, y la voz de Caleb, clara e innegable, se reprodujo. Moví $2 millones a una billetera de criptomonedas personal. Claro como el agua, dijo Arthur, con voz sombría. Admitiendo la mezcla de fondos y la malversación. Eso es una sentencia mínima obligatoria de 10 años, más o menos. Piensa que tiene hasta el martes, dije, levantándome y alisándome el abrigo. No los tiene, respondió Arthur. Haré que esto se entregue al fiscal del distrito y a los socios principales de Bramwell and Kersey a las 8 de esta mañana. Bloquearán las cuentas antes de que pueda intentar encontrar gente para arreglarlo. Bien, dije. Miré por la ventana al aparcamiento vacío. Caleb Vance acababa de firmar su propia sentencia de muerte, y lo había hecho mientras intentaba convencerme de que era un superviviente. Vamos, Arthur, dije. Tenemos una audiencia a la que asistir. La mañana del lunes llegó con la pesadez de una procesión fúnebre. El cielo sobre Baltimore era de un púrpura amoratado, amenazando con una tormenta que nunca llegó a desatarse, reflejando la atmósfera dentro de la sala de conferencias con paredes de cristal de Bramwell y Kersey. Esto no era una sala de tribunal, pero se sentía como una cámara de ejecución. Caleb Vance estaba sentado en el extremo de la larga mesa de caoba. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en un solo fin de semana. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado en los codos, su corbata estaba aflojada y sus ojos se movían nerviosamente entre los rostros de las personas que lo rodeaban. A su izquierda se sentaban los 3 socios principales de su bufete, hombres a los que una vez había idolatrado e intentado imitar. A su derecha se sentaba el comité disciplinario del Colegio de Abogados del Estado, que había convocado una sesión de emergencia debido a la gravedad de las acusaciones. Y a la cabeza de la mesa, flanqueada por Arthur Penaligon y el nuevo equipo de supervisión corporativa de Northwind Counsel Group, estaba yo. Caleb me miró, esperando ira. Esperaba a la esposa despechada. No entendía que yo había dejado atrás ese papel hacía días. No estaba allí como su esposa. Estaba allí como la accionista mayoritaria de la entidad que era dueña de su carrera. Comencemos, dijo el auditor principal de Northwind, abriendo una gruesa carpeta. Estamos aquí para abordar el estado laboral inmediato y la licencia del señor Caleb Vance tras informes creíbles de mala conducta grave. Caleb se aclaró la garganta, su voz delgada y débil. Me opongo a la presencia de la señora Eistead. Esto es un conflicto de intereses. Es una parte hostil en un procedimiento de divorcio personal. La señora Eistead es la presidenta del fideicomiso de supervisión, respondió Arthur con calma. Es la única persona en esta sala con la autoridad para decidir si este bufete se liquida o se salva. Su objeción se anota y se ignora. Las pruebas se presentaron con precisión quirúrgica. No fue un debate. Fue una autopsia. Primero vinieron los registros del servidor. El director de TI proyectó la cronología en la pantalla inteligente de la pared. Mostraba el acceso no autorizado a la unidad de los socios. Mostraba la descarga de la lista de clientes de Henderson. Mostraba el intento de borrar los registros, un intento que fracasó porque el sistema había sido replicado en un servidor seguro fuera del sitio en el momento en que comenzó la adquisición por parte de mi empresa. Robaste datos de propiedad, dijo uno de los socios principales, mirando a Caleb con profunda decepción. ¿Ibas a vender nuestros clientes a un competidor? Solo estaba haciendo una copia de seguridad de mi propio trabajo, mintió Caleb. Pero el sudor en su frente lo traicionó. Siguiente punto, dijo el auditor. La cuenta de fideicomiso de Reardon. Un jadeo colectivo recorrió la sala mientras se mostraban los extractos bancarios. $2 millones transferidos de un fideicomiso de un cliente a una billetera de un exchange de criptomonedas registrada a nombre de Caleb Vance. Puedo explicar eso, dijo Caleb, levantándose, con las manos temblando. Fue un problema de liquidez temporal. Los fondos están en tránsito. Volverán para mañana. Revisamos la billetera esta mañana, dijo el auditor, con voz plana. El saldo es 0.
El dinero ha desaparecido, señor Vance. Caleb se hundió en su silla. Miró a Gordon Slatt, que había estado sentado en silencio en la esquina. Gordon, suplicó Caleb. Di algo. Diles sobre el estrés bajo el que he estado. Gordon Slatt se levantó. Se abrochó la chaqueta y recogió su maletín. Me retiro como abogado, dijo Gordon. No miró a Caleb. Miró al comité disciplinario. No puedo representar a un cliente que ha cometido perjurio en mi presencia y que se ha involucrado en el robo de fondos de clientes. Estoy éticamente obligado a informar de esto yo mismo. Gordon, no, gritó Caleb. No puedes dejarme. Ya me he ido, dijo Gordon, saliendo por la puerta. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Tenemos una última prueba, dije. Le hice una seña a Arthur. Colocó la grabadora digital en el centro de la mesa y pulsó reproducir. El sonido del restaurante llenó la sala, el ruido de los cubiertos, el zumbido del refrigerador y luego la voz de Caleb, clara y arrogante. Moví $2 millones a una billetera de criptomonedas personal. Simplemente los moví al lugar equivocado. Es un error bancario. Eso es todo lo que les diré. La grabación terminó. El jefe del comité disciplinario del colegio de abogados cerró su carpeta. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señor Vance, dijo, en 30 años de práctica, rara vez he visto un caso de autodestrucción tan completo. Su licencia para ejercer la abogacía en el estado de Maryland queda suspendida de inmediato a la espera de una audiencia formal de inhabilitación. Estamos remitiendo las pruebas de malversación a la oficina del fiscal del distrito. Debería esperar ser puesto bajo custodia en 1 hora. No pueden hacer esto, gritó Caleb, el pánico finalmente apoderándose de él. Soy un socio. Traje millones para este bufete. Estás despedido, espetó el socio principal, con efecto inmediato. Y vamos a borrar tu nombre de todos los expedientes. Nunca trabajaste aquí. La puerta se abrió y Madison Price entró. Estaba escoltada por un oficial de seguridad corporativa. Los ojos de Caleb se iluminaron por una fracción de segundo. Madison, diles. Diles que nunca te dije que borraras nada. Madison se detuvo al final de la mesa. Miró a Caleb, acurrucado en su silla, despojado de su poder y su dignidad. Me miró a mí, sentada a la cabeza de la mesa. Estoy testificando bajo la cláusula de protección de denunciantes, dijo Madison, con voz firme. Caleb me ordenó que destruyera los archivos el domingo por la noche. Me dijo que si no lo ayudaba, arruinaría mi carrera. Dijo que necesitaba la lista de clientes para chantajear a los nuevos propietarios. Traidora, gritó Caleb, abalanzándose hacia adelante. El guardia de seguridad intervino, empujándolo de vuelta a su silla. No soy una traidora, dijo Madison, con los ojos fríos. Solo soy la persona que pensaste que era lo suficientemente estúpida como para hundirse con tu barco. No lo soy. Se dio la vuelta y salió. Estaba hecho. La carrera que había construido sobre mentiras era polvo. La reputación que apreciaba estaba destruida. Se enfrentaba a la prisión, la bancarrota y la humillación pública. Caleb se sentó allí respirando pesadamente. Miró al techo, luego bajó lentamente la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla tóxica de odio y confusión. ¿Estás feliz?, susurró. ¿Es esto lo que querías? ¿Tú ganas, Chloe? Eres la multimillonaria. Aplastaste al pequeño. ¿Vas a dar un discurso ahora? ¿Vas a decirme cuánto me odias? Me levanté. La sala volvió a quedar en silencio. Todos esperaban el golpe final. Esperaban que gritara. Esperaban que me regodeara en su destrucción. Miré a los socios principales. Caballeros, dije, este bufete está ahora bajo el paraguas de H.A. Stead Sabrin. Mi primera orden ejecutiva es sobre el personal. Caleb frunció el ceño, confundido. Los asistentes legales, las asistentes administrativas y el personal de apoyo que fueron intimidados o coaccionados por el señor Vance no deben ser penalizados, continué. Estoy estableciendo un fondo de defensa legal para cualquier empleado que se viera obligado a ser cómplice en su fraude.
Además, el cliente cuyos fondos fueron robados será reembolsado inmediatamente con la reserva del seguro del bufete, más intereses. No dejaremos que una familia inocente sufra por la codicia de un hombre. Me dirigí al taquígrafo. Que conste en acta, dije claramente, que esta acción no es una venganza personal. No es el resultado de un divorcio. Es la consecuencia de una elección ética. El señor Vance no fue destruido por una exesposa rica. Fue destruido por su propia negativa a ser un ser humano decente. Recogí mi portafolio. No miré a Caleb. Se levanta la sesión. Caminé hacia la puerta. Chloe, gritó Caleb. Su voz estaba quebrada, rota. Chloe, espera. Mírame. Fui tu marido. Me detuve. Mi mano flotaba sobre el pomo de la puerta. Giré la cabeza ligeramente, lo suficiente para verlo por el rabillo del ojo. Nunca fuiste mi marido, Caleb, dije suavemente. Solo eras un hombre enamorado de un reflejo en el espejo. Y ahora el cristal está roto. Abrí la puerta y salí. No la cerré de un portazo. Simplemente dejé que se cerrara con un clic detrás de mí. Dentro de la sala, Caleb Vance se quedó solo en medio de la pila de documentos incriminatorios. Estaba rodeado de personas que solían respetarlo pero que ahora lo miraban como si fuera un extraño. Y en ese silencio, la realización más cruel de todas finalmente lo golpeó. Se dio cuenta de que no lo había destruido para demostrar que era poderosa. No lo había destruido porque estuviera enfadada. Simplemente había dejado de sostenerlo. Había pasado 3 años pensando que él era el gigante y yo la hormiga. Había pasado 3 años pensando que yo no era nada. Y como estaba tan ocupado menospreciándome, nunca vio el precipicio hacia el que caminaba. Había firmado su propia sentencia el día que decidió que la amabilidad era una debilidad y que su esposa era desechable. Sin embargo, tenía razón en una cosa. Finalmente estaba solo en la cima de su propio mundo, un rey de absolutamente nada. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde sintonizan, así que por favor dejen un comentario abajo y compartan sus pensamientos sobre el destino de Caleb. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse al canal Olivia Riveni Stories, denle me gusta al vídeo y presionen ese botón de me gusta para ayudar a que esta historia sea escuchada por aún más gente.